Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mateo Gil Díaz y en esta oportunidad les presentaré mi oratoria de grado 11. Esta se titula Dos pandemias, un solo patógeno y versa en torno a cómo no solo existe una crisis sanitaria, sino también económica. Y es que, como bien saben, en todos estos días hemos estado en una especie de estado de alarma. E incluso a veces se escucha como en las noches se pronuncian los aplausos para agradecerle a esos médicos que día a día se enlistan, se ponen su uniforme para salir a una batalla más en contra de este temible coronavirus. Y quién lo creyera, a esa sociedad que a veces tanto le aplaudimos, que tanta ilusión nos genera, hoy por hoy se está viendo gravemente sucumbida y casi que derrotada por un agente muy pequeño, microscópico, sin duda alguna un fuerte golpe al ego de la humanidad. Dentro de este panorama, cabe entonces decir que no se regresará a ese cliché debate de si es más pertinente salvar la salud o la economía, sino que se trascenderá y se mirará entonces qué va a ser de un capitalismo que exige un consumo excesivo por parte de sus miembros y de la sociedad en una situación de pandemia. En este sentido, debe afirmarse que, en la actualidad, el mundo entero se está enfrentando a dos pandemias y no solo a una como se cree. Así pues, más allá de hablar entonces de que esta ha sido la mayor crisis en la historia de la humanidad, lo que se busca es hablar de por qué esta de por sí se puede considerar una crisis y por qué tiene como ese carácter de recesión económica, puesto que, como bien ya se había mencionado, el capitalismo está cada vez más exigiendo un consumo excesivo que trasciende, ¿cierto?, de esa necesidad de subsistir, de consumir alimentos, medicación, dado el caso, sino que por el contrario, lo que busca es adquirir productos y servicios que son totalmente innecesarios y que simplemente son dictados como parte de ese consumo, de esa cadena de consumo en la que día a día vivimos y que la verdad nos están intentando vender una idea falsa de lo que es la felicidad. Habiendo dicho esto, es correcto entonces que pasemos a anunciar por qué se consideran estos tiempos tan agitados y, como lo dice el Instituto Belisario Domínguez, por el lado de la demanda, tanto la pérdida de ingresos como el miedo al contagio y la mayor incertidumbre hacen que la gente gaste menos, lo que puede ocasionar que las firmas anticipen una menor demanda y reduzcan su gasto de inversión, exacerbando el cierre de negocios y la pérdida de empleos. Entendiendo esto, que es en verdad clave, podemos ver cómo todo se va volviendo una especie de ciclo vicioso, y es que como la pérdida de ingresos va a llevar luego a una reducción en la demanda, concepto que es en verdad clave para entender las dinámicas del mercado en el que estamos viviendo, pues como bien se sabe, los precios están sujetos a una ley y principio básico de la economía, como lo es la ley de oferta y demanda, que es que a una mayor demanda, mayor será también el precio, y a una mayor oferta, este precio disminuirá. Y esto también se ha visto en las bolsas de valores alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la misma incertidumbre y la reducción de los ingresos que ha hecho que el consumo se reduzca ha llevado también a un declive en las inversiones en los diferentes mercados bursátiles. Pues como bien lo enuncia el Banco Mundial, la caída en los precios del mercado de valores de los Estados Unidos en los últimos meses es comparable a la observada durante la crisis financiera mundial del 2008 e incluso a la Gran Depresión. Esto ocurre a pesar del enorme paquete de estímulos adoptados por el gobierno de los Estados Unidos el 25 de marzo del 2020. Así, vemos cómo entonces de la misma forma en que desaparecen los compradores que hacen fila en centros comerciales, desaparecen también y se reducen aquellos inversores en las bolsas de valores en todo el mundo. Y es que, pues como bien se sabe, las bolsas de valores contienen no solamente pues acciones, bonos de deuda pública, índices financieros y demás, sino que también los denominados commodities, más conocidos por su nombre de bienes primarios o materias primas, los cuales
provienen precisamente de ese sector minero energético que es tan fuerte en aquellas economías que se han quedado simplemente en ser economías extractivistas, como es el caso de Colombia, lo cual genera también una gran angustia, puesto que estos productos básicos han perdido gran parte de su demanda. De acuerdo con Guillén, la Organización Mundial del Comercio estima que el volumen del comercio mundial en el 2020 caerá entre el 13 y el 32%, lo que obviamente pone en jaque al modelo primario exportador y maquilador adoptado por los países latinoamericanos. Estas estimaciones hacen evidente el error tan advertido ya que cometen las economías de los diferentes países en destinar su PIB y basarse económicamente solamente en lo que podría ser el gas natural o el petróleo, puesto que esto no genera un sistema resiliente a una crisis. Y así muchos gobiernos bajo estos lineamientos han visto cómo encontrar en diferentes actividades, ya sean comerciales o turísticas, un factor que los puede llevar a tener una economía un poco más variada y que no dependa de un único producto. Así pues, hablemos un poco de esto que sería el sector del turismo. Como se lo deben imaginar, la situación actual no da para ello, no da para hacer viajes turísticos, y es que ¿a quién se le ocurriría precisamente emprender un viaje en medio de una pandemia de carácter mundial? Pues la verdad, son muy pocos los temerarios que se atreverían a una cosa como estas. Y no solamente encontramos en nuestras ciudades las calles que normalmente son transitadas las 24 horas del día prácticamente desoladas como desiertos, sino que también aquellos sitios icónicos que anualmente son visitados por millones de personas, hoy por hoy también están vacíos. Por esta razón, es cierto afirmar que, tal como lo dice la Organización Mundial del Turismo, este podría caer hasta un 60 u 80% en el 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la peor crisis a la que se ha enfrentado este sector desde que comenzaron los registros hace ya 70 años. Ahora bien, como ya se dijo, son múltiples los efectos que trae consigo el que la demanda del consumo se vea reducido. Y además, a eso sumándole el duro golpe que ha tenido el sector turismo y comercio, no cabe la menor duda de que muchas empresas, medianas, pequeñas y también grandes, se hayan visto obligadas a, como bien se conoce el término, reinventarse, tomar medidas desesperadas. No faltan aquellas que eran grandes manufacturas de ropas que hayan pasado a ser también fábricas de tapabocas, o aquellas perfumerías a fabricar geles antibacteriales. Sin embargo, lastimosamente no todas las empresas están en la facultad para ello, no todas tienen los medios para poder cambiar su fabricación o su producto, y es por ello que se han visto casi obligadas a decidir reducir su nómina o la cantidad de empleados que tienen, puesto que muchos se preguntarán por qué mantener empleos que hoy por hoy no brindan ninguna utilidad ni servicio en medio de esta contingencia. Y es así como surgen afirmaciones como la de Orgaz, quien dice que el COVID-19 hará desaparecer globalmente solo entre abril y junio de este año el 6.7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo. Por otro lado, se ha visto cómo, a pesar de las indiscutibles evidencias que ha presentado la ciencia de lo mucho que puede llegar a ser este patógeno que es el coronavirus, se ha visto cómo hay quienes han decidido optar por una postura un poco más escéptica, se podría llamar así, y es el caso de, muy riesgoso, los presidentes Donald J. Trump, Manuel López Obrador y el mismo Jair Bolsonaro de Brasil, quienes a raíz de su postura han hecho que su población quede bastante vulnerable y esta se convierta en los principales contagios y focos de el virus a nivel mundial. Y distante a ese eje que es la política, vemos como personas o inversores, como es el caso de Warren Buffett, también se ha manifestado con cierto escepticismo, y este último lo hizo en una entrevista para Yahoo Finances. Allí dijo: no es tan negativo como en 2008 o en 1987.
haciendo clara alusión a que las repercusiones económicas que se avecinan no se pueden comparar con la crisis inmobiliaria del 2008 o el crack del 87, lo que justificó también diciendo: si vivís el tiempo suficiente, serás testigo del comportamiento de los mercados. Me ha tomado tiempo, pero a mis 89 años he aprendido que los mercados, como están abiertos cada segundo, reaccionan de manera exagerada a las noticias. No cabe la menor duda de que estas palabras que dijo Warren Buffett son completamente seductoras e incluso podría llegar a decirse que son del todo ciertas. Sin embargo, en el caso de que nos quedemos, como fue el mío, con el beneficio de la duda, podemos investigar un poco más allá y darnos cuenta que las acciones dentro de su empresa Berkshire Hathaway lo han llegado a contradecir, puesto que llevó a la venta acciones de aerolíneas que lo llevaron a perder casi que $50.000 millones. Ojo a eso, puesto que, como es bien sabido, el turismo ha decaído casi que al punto de paralizarse, y eso ha llevado también a las aerolíneas a tener y registrar pérdidas históricas. Esto nos demuestra entonces que, si bien sus palabras pueden llegar a confundirnos, el poder de sus acciones nos lo deja todo completamente claro. Finalmente, en miras a concluir, es entonces pertinente reiterar en el hecho de que en la actualidad no nos enfrentamos solamente a una pandemia, sino que se tratan de dos, pues mientras se está librando la batalla en el frente de los hospitales, cada día evitando que este coronavirus se lleve cada día más personas muertas, pues también desde las direcciones empresariales e incluso las mismas políticas públicas de los gobiernos, quienes han reducido bajas de interés, compartido el pago de las nóminas y demás, se está también luchando para que la economía no se desplome por completo. Y por último, en miras a promover el debate en torno a la actual dicotomía salud y economía, se plantea entonces una última pregunta: ¿cuál es entonces el costo de salvar una vida en tiempos del coronavirus?